el comportamiento económico de la evolución de esta pandemia. Y el hecho de que hayamos tenido una recesión mundial y con contadas excepciones, que vamos a ver más adelante, por cierto, en algún detalle mayor, las economías del mundo se han contraído prácticamente todas, como digo, eh, es precisamente un reflejo de que el, el desempeño económico no lo podemos separar de la pandemia, y lo que explica esta sincronía en la caída, incluso en la desaceleración en algunos casos en los que no ha habido contracción ni recesión en sentido estricto, pero sí una caída importante en el crecimiento, se debe precisamente a la pandemia. Y por lo mismo, como pueden ver, ahí están los datos globales, ¿no? O sea, estos son datos de hace, como ven, de hace 4 días. La presentación la hicimos en los últimos 2 días, y por eso que tiene datos de hace 4 días. Tenemos ya más de 108 millones de contagiados, casi 3 millones 2 millones y medio de fallecidos, y se han recuperado 61 millones de personas. Y la diferencia entre los contagiados y los recuperados nos da una idea de que este es un problema que sigue activo. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina, donde, como pueden ver, la primera columna es el total de casos, ¿no? Y están los 12 países con la mayor cantidad de casos. Como pueden ver, en los puestos 11 y 12 están dos países de la región, con más de 2 millones de casos, como son Colombia y Argentina, y por supuesto, como todos sabemos, eh, el caso de Brasil también, que es ya prácticamente 10 millones, y Estados Unidos encabezando con ya acercándose a los 30 millones de casos. Pero más que el número de casos, me interesa destacar algunas cosas. Por ejemplo, esta columna que dice nuevos casos, y me disculpan que esté, por cierto, en inglés, esta tabla, porque como les digo, la idea es tener los datos más recientes posibles, y para esto tenemos a veces que simplemente tomar la información que en este caso es de CNN, basado en un repositorio de John Hopkins, ¿no? Como les decía, perdón, vuelvo atrás, lo interesante de las columnas que están aquí en amarillo, en rojo, es que es el aumento respecto a lo que venía dándose con anterioridad. Y en consecuencia, los más, no son los nuevos casos, sino que son los casos adicionales al que se traía. Esto indica una tendencia todavía creciente de la pandemia, y en ese sentido puede ser muy relevante mirar, por ejemplo, la columna que dice aquí casos activos, ¿no? Fíjense que solo en Estados Unidos hay más de 9 millones de casos activos, de gente que está contagiada actualmente y que puede contagiar a otros, es decir, casi 10 millones. Esto es más de un 2% de la población. Más de 2 de cada 100 personas está enferma. Y fíjense algunos otros países donde la situación sigue siendo bastante compleja. Uno es Francia. Francia, la, acá no se alcanza, yo no alcanzo, voy a ver si achico esto, sí. Ahí está. Acá en la última columna está la población, ¿no? Y como pueden ver, Francia, que tiene una población de 66, algo más de 65 millones, tiene más de 3 millones de contagiados. Esto nos quiere decir que tenemos ahí un porcentaje muy importante de la población contagiada. Y otros casos así también a destacar son el de Reino Unido, como pueden ver ahí más de 1 millón de casos, y España con 660.000 casos. Ahora, es interesante ver que, si bien es cierto, algunos países que tienen una cantidad total de casos muy grande, como Brasil, no muestran un número tan importante de casos eh, activos, y esto
en parte puede deberse a, a que los test que se realizan son relativamente pocos. Fíjense que en el caso de Brasil, los test, acá que vemos 28.600.000 respecto a la población, son relativamente pocos. Pero bueno, no me voy a extender mucho porque podríamos estar parte importante de la presentación solo en esta lámina, y la idea es destacar que este es un problema que sigue presente, a pesar de las vacunaciones. Acá tenemos cómo va el tema de las vacunas. Este es el total, ya más de 170 millones de vacunas actualmente. Eh, Chile, que es uno de los países que está liderando en términos de, y lo vamos a ver en una tabla siguiente, de vacunas, precisamente porque es un país con una población muy chiquitita. Nosotros somos 19 millones apenas de habitantes, apenas aparece acá, no solo Estados Unidos y China por sus tamaños, así como Gran Bretaña, son los tres primeros acá, las tres líneas que logran diferenciarse del resto, pero tiene que ver con el tamaño. Más interesante es ver cómo va el tema de la vacunación eh, diaria por cada 100 personas, ¿no? Fíjense que esto se lee como que diariamente en Israel se vacuna 1,39 personas. Emiratos Árabes 0,97 personas y en Chile 0,96 personas. Es decir que en términos redondos, en el caso de Chile, aproximadamente 1 de cada 100 habitantes del país es vacunado diariamente. Obviamente que otra forma de leer este número es que en 100 días se debiese vacunar el total de la población, es decir, en 3 meses aproximadamente, poco más, debiésemos tener inmunizado a la totalidad, que es más o menos el objetivo de política que hay. Obviamente que esto puede ralentizarse y tiene mucho que ver con la oferta de vacunas. No, no es solo la capacidad de los países de hacer el proceso de vacunación, sino que también la disponibilidad de las vacunas. Esto es lo que explica, entre otras cosas, que Israel estén a la cabeza acá y que incluso países como Estados Unidos tengan un porcentaje de vacunación que es aproximadamente la mitad de la de Chile. Es porque la disponibilidad de vacunas para el tamaño de la población de estos países es mucho menor. Ahora, lo relevante también y lo que me interesa destacar con esto es que hay un rezago muy importante en un conjunto de países muy relevantes. Fíjense que Alemania está vacunando apenas a 0,14 personas diariamente. En otras palabras, que aquí ya el número de días para llegar a lo que se llama una inmunidad de rebaño es mucho mayor. De hecho, es fácil ver que con estas cifras, si realmente no se incrementan significativamente, relativamente rápido, vamos a pasar buena parte del año todavía con, con la enfermedad generando efectos no solamente en la salud y en la vida de las personas, sino que también en la economía. Y eso es lo que nos interesa particularmente desde el punto de vista de nuestro informe económico, que efectivamente nosotros tenemos una visión relativamente positiva y optimista con relación al futuro, particularmente porque Chile esto es destacable, está obteniendo muy buenos resultados en el proceso de vacunación, y esto por supuesto tiene que ver con un sistema de salud que, con todas las críticas que podemos tener, es, yo estoy hablando de salud y toso, pero estoy un poco resfriado. Eh, un sistema de salud que la verdad que por algunos indicadores que tenemos, por ejemplo, esperanza de vida, eh, mortalidad infantil, etcétera, es bastante mejor de lo que creemos, ¿no? Sobre todo, y estoy hablando de la salud pública, que es lo que realmente importa, porque importa para la mayor parte de la población. Pero eh, sobre todo nos interesa, y me detengo en este tema porque es fundamental. O sea, nosotros no podemos pensar el panorama económico
sin la enfermedad. Y un dato que es interesante es este que tomamos de el World Economic Outlook, que es las perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional, que es de ahora de enero de este año, es decir, está fresquito este análisis o esta actualización de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional. Y particularmente este cuadro es interesante porque muestra el cambio que hay en lo que se esperaba en el Fondo Monetario antes de la pandemia, comparado con lo que esperamos ahora con respecto al PIB de los países, es decir, la producción de los países. Y especialmente lo que muestra acá son las pérdidas el, de la producción relativa a las estimaciones que habían antes del COVID. Y acá están distintas agrupaciones de países. Nuevamente les pido disculpas por el Spanglish, pero para poder tener datos de última hora hay que hacerlo así muchas veces, o datos más frescos. Bueno, acá lo que podemos ver que en distintas agrupaciones de países hay efectos que son bastante permanentes en la actividad económica, y especialmente los dos más afectados acá son los países emergentes de Asia, excluyendo China, y Latinoamérica y el Caribe, que es este LAC, ¿no? Como pueden ver, la previsión para el 2022 de, del Fondo Monetario Internacional es que América Latina y el Caribe va a haber perdido casi el 7% de la producción que hubiese sido sin la pandemia. Esto, por supuesto, cambia de país a país, pero lo que nos está diciendo, entre otras cosas, es que nos va a tomar varios años recuperar nuestros niveles de actividad económica como región y también como país. Y esto, fíjense que está en términos absolutos, no está en términos per cápita, es decir, no está por habitante. Como la población va creciendo, realmente recuperar el nivel de actividad en términos per cápita pre-COVID va a tomar más tiempo, va a tomar cerca de 5 años. Bueno, como pueden ver, algunos países están mejor parados en esta situación. Uno de ellos es China y el otro es Estados Unidos. Vamos a ver precisamente un resumen aquí de las perspectivas económicas mundiales, también tomado del FMI, y aquí sí tuve tiempo por lo menos de traducir la tabla. Eh, Acá está, bueno, cuánto fue la producción en 2019, o el crecimiento de la producción, para ser más exacto, porque es porcentaje de cambio, en 2019, la estimación de crecimiento para el 2020, y después las proyecciones hacia el 2021 y el 2022. Nos interesa sobre todo hasta el 2021, pero veamos primero rápidamente qué es lo que se estima que va a ser el resultado final para el 2020. Bueno, primero, la producción mundial va a caer 3,5%, es decir, esta claramente una recesión mundial, y la recesión más importante desde, como sabemos, desde hace aproximadamente 70, 80 años, desde el gran crack del 29 del siglo pasado. Eh, Después, bueno, es una caída de más de 6 puntos respecto a lo que creció en el 2019, como pueden ver. Y se espera un rebote, y decimos rebote porque la base de comparación es muy baja, es decir, una economía que ha dejado de producir muchos bienes porque se han restringido la posibilidad de que muchas actividades operen. Una vez que se abren esas actividades, se permite, se da un rebote, y la economía tiende a crecer. Luego modera su crecimiento, pero sigue siendo un crecimiento mayor en el largo plazo del mundo, eh, que es lo que traíamos antes, porque todavía la economía, recién la estimación es que la mayoría de los países van a recuperar sus niveles de producción y van a volver a tasas de crecimiento de tendencia o de largo plazo
recién hacia el 2023, es decir, hacia el 2023, lo cual no está acá, por supuesto, debiésemos tener tasas más cercanas al 3% del crecimiento mundial. Pero nos interesa sobre todo los grandes actores. Fíjense que Estados Unidos cayó 3,4%. Las economías avanzadas primero cayeron casi 5% y se van a recuperar 4,3%. Estados Unidos cayó 3,4% y se va a recuperar 5,1%. Y otro caso que para nosotros es muy relevante es China, por supuesto, es nuestro principal mercado de exportación. Y fíjense que una de las cosas notables es que China es de los países que aquí están destacados, que son los más importantes o las regiones más importantes. China es el único país que no se contrae en el 2020, más bien crece 2,3% y se recupera con fuerza en el 2021. Llega a crecer, o se espera que crezca 8,1%. Es el segundo después de India, pero India tuvo una contracción bien importante. Otras contracciones a destacar son España, fíjense, Reino Unido. El caso de España y de Italia claramente son por lo importante que es el turismo para estos países. El golpe que han recibido en el sector turístico es realmente muy, muy grande. Bien, ese es el escenario mundial en el que nos vamos a desenvolver, y aquí la lección con respecto al escenario mundial es que hay una recuperación de la actividad económica importante, un rebote, pero no volvemos a los niveles de producción precrisis. Estamos recuperando, a pesar de que vamos a tener crecimientos muy fuertes en algunos países, particularmente en Chile, como vamos a ver, pero no estamos recuperando los niveles de actividades que teníamos precrisis, y todo esto es de alguna forma adicionalmente condicionado a un cierto éxito y progreso en el proceso de vacunación y de inmunización de la población. Obviamente que si tenemos una nueva cepa del virus que es resistente a las vacunas, estamos hablando de otro escenario totalmente distinto. Eh, es poco probable, como dicen la mayoría de los expertos. Nosotros no somos expertos, por supuesto, en temas sanitarios, nos informamos para poder construir nuestro escenario, pero la mayoría de los expertos dicen que es poco probable, pero no es totalmente descartable. Y esto es importante siempre decirlo, para después no tener que estar diciendo, pero es que nuestra proyección no consideraba la posibilidad de que hubiese un rebrote de la enfermedad no controlado. O sea, nosotros estamos suponiendo que efectivamente hay éxito en la gestión de la pandemia, y que efectivamente se cumplen estos escenarios internacionales, como el del Fondo Monetario Internacional, que también asume un cierto éxito en la gestión de la pandemia. Y aquí tenemos nuestra proyección económica de corto plazo para el IMASEC. Como saben, el IMASEC es el índice mensualidad de crecimiento, índice mensual de actividad económica, y es una variable próxima a la producción o al PIB. De hecho, si ustedes ven los datos del Banco Central, una vez que se corrigen, etcétera, las estimaciones, eh, el crecimiento acumulado del IMASEC durante 3 meses da exactamente el crecimiento del PIB en el trimestre. Entonces, es una variable que nos va indicando en una frecuencia elevada, qué está ocurriendo con la producción de la economía. Y nosotros, por lo mismo, en nuestro informe, en nuestro panorama económico, hacemos siempre una proyección de los siguientes 3 meses del IMASEC. Si bien es cierto, ahora estamos ya en febrero, estos datos siempre aparecen rezagados, ¿no? Por ejemplo, ahora el, el 1 de marzo se va a conocer el dato de enero del IMASEC. Y en consecuencia, nuestra proyección del IMASEC que presentamos es la de enero, febrero y marzo. Y esto nos da una idea de lo que va a ocurrir con el PIB
en el primer trimestre del año. Bueno, y lo que estamos previendo para estos meses son, como pueden ver, dos caídas. Acá está en la columna de las Y, ¿no? O de las Y, el porcentaje de crecimiento del IMASEC. En, en verde está el comportamiento del crecimiento anual, es decir, en 12 meses del IMASEC, y en rojo está la predicción que hacemos con nuestro modelo. Nosotros tenemos un modelo con el que estimamos el comportamiento del crecimiento del IMASEC. Y como pueden ver, es razonablemente bueno en términos dinámicos, vale decir, siempre proyectando hacia adelante, al menos un periodo. Y aquí hacemos una proyección dinámica a 3 meses hacia adelante con la información disponible y básicamente con el comportamiento histórico de la variable. Y estas barritas verticales que están acá es el 95%, los posibles resultados con un 95% de confianza, lo que nos quiere decir que, por ejemplo, aquí en febrero, donde nuestra predicción es una contracción de 1,5%, no se descarta en términos probabilísticos que incluso sea positivo el crecimiento, ¿ya? Esa es la idea de esta barrita. Pero lo relevante, ahora nos interesa sobre todo nuestras estimaciones puntuales, es decir, estos puntitos que hay, y como pueden ver, estamos previendo una contracción de 2,7% en enero, de 1,5% en febrero y un crecimiento de 5,7% en marzo. Fíjense que marzo ya pasa a terreno positivo. Qué es lo a destacar con respecto a esta proyección? Bueno, primero, que esta caída tan fuerte en enero se explica, entre otras cosas, porque tenemos 2 días hábiles menos en el mes respecto igual mes del año pasado, y hay un efecto calendario desfavorable. Después hay una recuperación, si se quiere, a pesar de que la base de comparación sigue siendo eh, más bien desfavorable. Y finalmente hay una fuerte recuperación en marzo, un fuerte crecimiento, y esto tiene que ver con el hecho de que en marzo se inició la pandemia el año pasado en nuestro país y empezó a mediados de marzo el encierro y en consecuencia la base de comparación es muy favorable. Ya en marzo tuvimos una caída importante de la actividad económica el año pasado y en consecuencia este 5,7% tiene una parte de recuperación, es decir, una parte base de comparación y parte ya de crecimiento propiamente de este año, y eso nos lleva a que nuestra estimación, y esto es muy preliminar porque, como les digo, no tenemos todavía datos, por ejemplo, muy completos de marzo ni nada que se le parezca, nuestra previsión preliminar para el primer trimestre del año es un crecimiento de 0,5%. Vale decir que nosotros estamos estimando que la recesión concluye en el primer trimestre del año 2021. Recesión iniciada en el segundo trimestre del 2020. Hemos tenido caídas anuales del PIB en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año pasado, y recién en este primer trimestre del 2021 vamos a tener un crecimiento todavía bajo porque es uno solo el mes que tiene un crecimiento fuerte, pero ya comenzando un proceso de recuperación que se va a hacer mucho más fuerte hacia adelante. Fíjense que aquí tenemos nuestra proyección de crecimiento. Esto, por cierto, lo presentamos en nuestro panorama económico de enero de este año. No es los otros datos que les acabo de mostrar son los que van a aparecer, son un adelanto de lo que va a aparecer en el panorama económico de febrero. Y esta tabla la presentamos en nuestro panorama económico de enero. Y me parece honesto presentarla, a pesar de que ha habido algunos cambios algunas sorpresas positivas respecto a lo que teníamos antes. Una sorpresa positiva es que, por ejemplo, en diciembre la economía tuvo un comportamiento mejor de lo que se esperaba. Esto tiene mucho que ver con que el aparato productivo se ha ido adaptando relativamente bien a estas nuevas condiciones y
pensamos que esto se prolonga en el tiempo, a lo que se agrega algunos efectos ya, por lo menos en la confianza de todo el proceso de vacunación, ¿no? A pesar de que esto es nuevo, no estaba cuando hicimos esta proyección, nosotros mantenemos nuestra proyección de crecimiento entre 5 y 6% para el año. Fíjense que lo que estamos poniendo acá para el 2020 es incluso un poquito, no, es prácticamente lo que fue, o sea, esto acertamos bastante bien, con todo y que el dato de diciembre fue mejor de lo que esperábamos. eh, es lo que ocurrió en todo el año 2020, y aquí de todas formas les hago la advertencia de que muchos de estos datos el Banco Central los puede revisar. Nosotros pensamos que los puede revisar a la baja, porque hasta el Banco Central está teniendo dificultades, por supuesto, para levantar la información en esta situación de pandemia. Pero bueno, para el 2021 esperamos un crecimiento entre 5 y 6%. Estos son los crecimientos por los principales componentes de la demanda agregada. Creemos que va a estar sobre todo apalancado o apoyado en el consumo. Este consumo total incluye tanto el consumo privado como el consumo de gobierno. Una parte importante de este crecimiento va a ser precisamente el impulso fiscal. Vamos a seguir teniendo una política fiscal fuertemente expansiva y una contribución al crecimiento del consumo. Eh, También vamos a tener una recuperación importante en la inversión, aunque algo menor que la del consumo. Fíjense que en todo caso vamos a pasar de una caída de la inversión de casi 13% en el año 2020 a un aumento de 7,5% y también un aumento muy importante en las importaciones. Entonces, mucho más que las exportaciones. Esto quiere decir que las importaciones netas este, van a ser mucho más bajas de lo que serían, es decir, las exportaciones menos las importaciones, sin considerar un crecimiento tan fuerte en las importaciones. Entre otras cosas, vamos a tener crecimientos muy fuertes en las importaciones porque muchos ítems se dejaron de importar ante las perspectivas de una baja demanda. Un caso emblemático son los autos. Los autos, se importaron muy pocos autos, se vendieron muy pocos autos el año 2020 y ahora probablemente vamos a tener que se triplican las ventas de autos este año respecto al 2020. Esto explica, o por lo menos que se duplica, esto explica un crecimiento muy significativo en las importaciones. Bien, como decimos acá, el crecimiento se explica de manera central en la base de comparación, el perfil del crecimiento y en el supuesto de que hay eh, efectividad del proceso de vacunación masiva. Fíjense que nosotros estamos esperando en el segundo trimestre, perdón, como les dije, en el primer trimestre esperamos un crecimiento de 0,5%, pero el segundo va a ser 12%, es 12% nuestra estimación, 7% en el tercer trimestre y 4,5% en el último trimestre. ¿Ya? Va decayendo porque la economía, ya la base de comparación, el tema base de comparación es muy fuerte en el segundo trimestre y luego comienza a decaer. Como les digo, nosotros estimamos que vamos a estar más bien cerca del 6% que del 5%. Damos un rango de crecimiento porque todavía hay mucha incertidumbre. De hecho, esto es habitual. El Banco Central nos da una estimación de crecimiento puntual nunca, y nosotros, si bien es cierto, habitualmente damos una estimación puntual, un solo dato de crecimiento, ahora damos un rango porque creemos que todavía la incertidumbre es muy grande, pero dentro de esa incertidumbre creemos que vamos a estar más cerca del 6% que del 5%. La encuesta de expectativas económicas está previendo un 5,2%, es decir, es más pesimista que nuestra visión respecto a la economía, y estamos muy cerca del último dato que sacó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional la semana pasada actualizó sus proyecciones de crecimiento para Chile y está previendo un crecimiento de 5,8%, es decir, muy cerca a nuestra estimación. Bien, otra cosa que nosotros presentamos son los datos de inflación, esto que llamamos el panorama de inflación o panorama inflacionario. Y bueno, como pueden ver acá, está nuevamente, ya estos son
tasas de inflación mensual, no son datos, comparaciones anuales, sino que son mensuales. También tenemos una comparación entre la inflación efectiva, que está ahí como en verde o azul, más bien verde, y la predicción, que está en un tono más rojo. Y por supuesto que la inflación mensual es muy volátil, varía mucho, por eso que si comparamos con nuestro modelo de IMASEC, tenemos eh, menos precisión en nuestra estimación, pero en general bastante bien. Y tenemos también hacia adelante nuestra predicción para los próximos 3 meses. En este caso, la inflación se conoce con, con más anticipación y por lo tanto nuestra predicción es para febrero, marzo y abril. Y fíjense también en las líneas verticales esto, lo amplias que son. Y esto tiene mucho que ver con el que la variable de inflación es muchísimo más volátil, más inestable, y por lo tanto esto determina que la varianza o los desvíos que hay, o la probabilidad de que eh, sea muy distinto lo que estimamos respecto a lo que resulta efectivamente reportado por el INE, es mucho mayor. Un buen ejemplo es precisamente la inflación de enero, que sorprendió a todo el mercado y fue 0,7%. Es más del doble de lo que estimaba el mercado, que era 0,3%, y nosotros mismos. Es bueno reconocer, ¿no? Bueno, nosotros proyectamos 0,4, estábamos una décima arriba del mercado, de hecho, como pueden ver aquí. Bien, para marzo proyectamos nuevamente una inflación de 0,4%, y 0,3% para abril. Esto, ¿cómo lo debemos interpretar? O sea, aquí para entender que para tener una inflación en torno al 3% en el año, debiésemos tener más bien inflaciones cercanas al 0,3% mensuales. Como tuvimos un 0,7 y estamos estimando 0,4, estamos con inflaciones algo mayores a, a las que serían coherentes con la meta del Banco Central de 3% en el horizonte de 2 años. Y de hecho, pensamos que vamos a tener todavía unos efectos inflacionarios que tienen mucho que ver con la abundante liquidez que hay en la economía, que resulta tanto de los retiros de los fondos de ahorro que hemos tenido, como de los estímulos que ha llevado a cabo el gobierno. Y esa liquidez que está creciendo en torno sobre el 50% en términos anuales, es un crecimiento de la cantidad de dinero que hay en la economía mucho mayor del habitual, que más bien tiende a estar entre 10 y 20%. En consecuencia, estamos con una política monetaria muy expansiva, con mucha liquidez por otras razones fiscales y de los retiros, y esto afecta a la inflación y se ha reflejado en los últimos datos, y pensamos que se va a seguir reflejando. En el mediano plazo, de todas maneras, esperamos una cierta moderación, porque todavía no vamos a tener un crecimiento, a pesar de que estadísticamente vamos a tener tasas de crecimiento muy grandes. De todas formas, tenemos niveles de actividad debajo del potencial de la economía, y porque además esperamos que esta apreciación que hemos tenido en el último tiempo del tipo de cambio, de alguna forma se prolongue, se mantenga. De esto nos puede hablar un poquito más Sebastián más adelante. Y en consecuencia, nuestra estimación de inflación para todo el año es 3,4%. Eh, Eso quiere decir que vamos a tener alguna moderación para el segundo semestre respecto a lo que vamos a tener en el primer semestre del año. Y de todas formas estamos por arriba de la estimación que hace la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que es de 3,2% para todo el año. Y yo simplemente voy a terminar mi parte, ya me he tomado bastante tiempo, así que les pido disculpas, pero voy a, voy a cerrar simplemente diciendo que no esperamos sorpresas en este año con respecto a la TPM, la tasa de política monetaria del Banco Central, que es referencia para el resto de tasas del mercado. Es decir, van a seguir estando las tasas bastante bajas con relación a comparaciones históricas.
si bien podemos tener condiciones para el crédito un poquito más exigentes que en otros momentos, precisamente por todavía algunos niveles de incertidumbre importantes, y en todo caso, nosotros esperamos una primera alza de la tasa de interés, más bien para el primer trimestre del 2022, un poco antes de lo que está esperando el resto del mercado, porque pensamos que el crecimiento va a ser un poco mayor y la inflación también va a ser un poco mayor. Eso, los dejo con mi colega Sebastián Egaña para que le haga algunos comentarios a nuestro escenario financiero. No sé si Primero, quieres, yo mismo te Gracias, paso. Alejandro. Y bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás? gracias. Bien, ¿y tú? ¿Les parece que dejemos una ronda de preguntas y respuestas para el final, después de la presentación de Sebastián? Quiero solo comentarle a nuestros invitados que pueden hacer las preguntas a través del chat. A los que están en Facebook se pueden unir a hacer preguntas. Necesitan unirse a la sesión en Zoom, por favor. Así que bueno, adelante, Sebastián, cuenta. Bueno, primero le pregunto, profe, ¿proyecto yo o no? Si quieres, sí. Ya. Voy a parar para que te puedas mover. Y se te escucha despacio, Seba, así que ¿Sí? ¿Se escucha despacio? ¿Se escucha? Avísenme eso. ¿Se escucha bien o no? sí, ahora te escuché. Ah, ya, Mejor. sorry. Sí, avísenme si se escucha mal. Déjenme que tengo otro micrófono. Ya. Eh, entonces, se supone que se está viendo lo que estoy proyectando, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto, Seba. Ya, entonces la gracia aquí es que el profe les comentó la parte económica que se hace de esto que le llamamos nosotros el panorama, y hay otra parte, otro apartado que en el fondo es la parte financiera, que es la que me encargo yo. Y la gracia es intentar como comentar ciertas cosas que hacemos que podrían aplicarse, me imagino, a la realidad de las personas que son los clientes en el fondo del centro de negocio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá le estoy mostrando cómo ha sido el comportamiento de uno de los índices relevantes en la bolsa en Chile, que es el IPSA, que en el fondo se observa toda esta disminución que hubo relacionada a la llegada del COVID, al retiro del 10%, también hubo una influencia también, y cómo esto en el último tiempo se ha recuperado, y esto en relación también con lo que, con lo que habla el profe de la vacunación, o sea, de la vacunación en el fondo. Estos procedimientos lo que hacen en el fondo es como dar perspectivas de recuperación de la economía y decirle a la gente, oye, ¿sabéis qué? Ya esto está empezando a pasar, ya la economía se va a empezar a estabilizar, entonces ya va a poder funcionar de nuevo. Entonces, claro, las economías tienden a subir y lo que origina eso en términos del mercado financiero es que, claro, sube como el indicador de precios del mercado. Y también al lado, el profe también habló de estos indicadores que se le llama de la varianza y esas cosas. Por lo general en finanzas lo que hacemos es intentar medir el riesgo, ¿sí? Y una de las medidas de riesgo es la varianza. Entonces aquí lo que se observa en la parte de la volatilidad es que en un momento cuando estaba toda esta embarrada del COVID, del retiro del 10%, aumentó mucho el riesgo y por eso este indicador salta y ahora en el último tiempo ha ido disminuyendo, ¿sí? Que es todo parte de esta visión que se nos va generando a todos de apertura de la economía, de que ya no hay cuarentenas tan estrictas, en el sentido de que no estamos todos en cuarentena, de que está llegando la vacunación y ese tipo de cosas. ¿Sí? Otra cosa de la que hablamos por lo general del panorama es también sobre los commodities, y aquí principalmente nos estamos enfocando en términos del cobre y el petróleo, ¿sí? Y esto, ¿por qué les podría interesar a una persona que tiene un negocio? Me imaginemos, no sé, por alguien que está afecto al dólar en el sentido de si son exportadores o importadores, es por la influencia que tiene el cobre, claro, ¿sí? Entonces, a medida que sube el precio del cobre, hay una influencia sobre el precio del dólar y eso en los negocios que podemos llegar a tener nosotros o en las actividades que podemos tener no influye. Y esto relacionado sí con un ciclo, se les llama siempre cuando hay ciclos en los commodities, le llaman super ciclo de cuando suben los precios de los commodities. Aquí lo que ha ocurrido es que
es que hay una perspectiva de cierta escasez del cobre por todas estas limitaciones que hay de productividad, no necesariamente para Chile, porque Chile se ha mantenido en ciertos niveles de productividad del cobre bien parecido al momento pre-pandemia, sino para otros países. Entonces, cuando hay poco cobre, por lo general se hace escaso este bien, entonces empieza a subir el precio. ¿Sí? Y por otra parte también ha existido que se ha mantenido de cierta manera la demanda en China, entonces, bueno, eso hace que este precio haya subido tanto el último tiempo, y como ven al lado también, el petróleo también se ha recuperado de ese bajón que tuvo hace un tiempo en donde cayó a precios negativos, y eso también nos podría influir a nosotros. ¿Por qué? Porque en una de esas, por alguna razón, tenemos algún negocio relacionado con transporte, tenemos que llenar el auto con benzina, no sé. Solamente hay que tener en cuenta una cosa aquí, de que, déjenme sacarle, ya. El precio del petróleo, por lo general el efecto no es directo, o sea, aquí en Chile tenemos un sistema en donde cuando sube el petróleo no sube tanto a nosotros, y cuando baja, no baja tanto, es un sistema de estabilización del precio, que es como la manera simple de explicarlo, o sea, y lo que le quería mostrar acá es que en relación a que a lo que hacemos nosotros, la parte financiera, está el IPSA, está también lo que hablamos los commodities, pero también a veces hacemos cierto análisis de empresas que tienen algo como interesante, o que algo se puede decir sobre el mercado nacional. Pues, y en relación a los commodities, ha ocurrido de que ciertas empresas han tenido ciertos como, tuvieron un año bueno en la pandemia, que eso es algo bien raro, porque deberíamos todos pensar de que con la pandemia se cerró la economía, no fue mal a todos, pero si uno ve el caso, por ejemplo, de estas empresas como CAP, SQM y Vapore, tuvieron un desempeño bien positivo. Por ejemplo, en CAP, que es la empresa productora de acero en Chile, subió mucho la acción, 68%, SQM también 72%, y la Sudamericana de Vapores también. CAP principalmente por algo parecido a lo del cobre, o sea, también ha habido un aumento del precio del acero en general, ¿sí? También por perspectiva de escasez y todo, y porque China ha mantenido como la demanda en ese sentido. Por la parte del litio hay una cosa relacionada con las perspectivas positivas que hay sobre la energía limpia, pero también sobre todo este drama que hay con, o sea, no drama, pero esta cosa que hay con Tesla, que ha subido mucho el precio de esta empresa que hace autos eléctricos, que en el fondo las baterías usan litio. Y lo que ha pasado ahí, que quizás les podría interesar también, que en Vapores, de que este rubro, como un rubro bien particular, bien concentrado, bien maduro, el rubro del transporte marítimo en general, es como un rubro que la pandemia no le pasó por encima, en el sentido de que no le afectó mucho, y de hecho incluso ha generado de, esto no necesariamente porque se hayan mantenido el número de envíos, sino porque ellos tienen la capacidad de acomodar fácil su oferta y demanda, en el sentido de que son gremios y pueden decir, oye, ya, si hay menos gente enviando cosas, tenemos menos barcos para enviar cosas, entonces se acomoda ese tipo de variables, pero también ha subido el precio de los envíos, ¿sí? En términos de que si alguien, por ejemplo, tenía un precio para exportar algo a Chile, ahora probablemente le es más caro porque ha habido cierta alza en los precios de los envíos. Estamos hablando aquí siempre en el contexto de los envíos en términos de marítimos, ¿sí? Y lo único que decirle de que por ejemplo, estas cosas que uno le habla sobre el precio del cobre y todo, y cómo afecta, vienen dadas también por una cosa que son señales en los inventarios. Cuando quieran pensar, por ejemplo, en qué determina el precio de algún commodity, siempre hay que fijarse en los inventarios, que es como el mayor, es como la primera señal que me da un indicador a mí del comportamiento del precio de un commodity. Y por lo general se observa esta curva hacia abajo en lo que son los forward de acero. El HRC es un tipo de acero, y el cobre también se observa lo mismo, y esto a mí lo que me da, y en el fondo, que la gente está teniendo se llama una convenience yields, pero en el fondo es como les conviene tener inventario. ¿Por qué? Porque es escaso. Y como es escaso, sube el precio del bien. ¿Sí? Y en ese sentido, como hablando en términos de perspectiva, que es lo que intentamos poner acá, es muy probable que se mantenga esto, pero siempre en la medida de cómo se
se lleven a cabo estos procesos de vacunación. O sea, si los países empiezan a salir de estos encierros, de que ya la gente puede operar de manera libre, se restablece la producción de metal, tanto de si son ferrosos como podría ser el acero, o si son no ferrosos como el cobre, ya esto debería empezar a tirar los precios un poco hacia abajo, y esto va a tener obviamente influencia dentro del dólar, ¿sí? En el fondo el dólar debería empezar a subir, cosas por el estilo. Entonces, pensar de que este precio del cobre no se va a mantener muy a largo plazo, todo sí también en relación a la vacunación y también a lo de la cepa, ¿sí? Si hay una nueva cepa en donde las vacunas son ineficientes en relación a ella, claro, se debería prolongar esta pandemia, pero en términos de perspectiva esto no debería mantenerse mucho más, ¿sí? Yo creo que ya del 2021 ya el precio del cobre debería estabilizarse a la baja. Y eso es lo que hacemos, y eso era lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si el profe querrá decir algo. ¿Hay alguna pregunta, Alejandro? No, gracias. Más bien, Roger, si tienes alguna pregunta por ahí, encantado de compartir con ustedes nuestra visión de la economía. Gracias, Sebastián. Gracias, Alejandro. Bueno, me llamó la atención uno de los gráficos que mostró Alejandro, donde se veía la caída del PIB. Aquí en el centro de negocio lo vemos a diario, ahora un poco menos, pero de repente llegan personas que han tenido que despedir gente, que no podían, hablar con alguien que ahí tenía a 12 personas trabajando, empleadas, el año pasado. Y por lo que pasó, con la pandemia y lo que pasó en octubre del 2019 en adelante, hoy día está parado y está vendiendo papel confort para sobrevivir. Entonces, así es como lo dramático que ha sido y lo doloroso que ha sido para mucha gente del sector de restauración, etcétera, todo lo que es turismo, para qué hablar. Y ahí me hago la pregunta si es que el daño que hicieron las cuarentenas realmente se justificó, digamos. Porque o sea, el daño económico no es solamente económico, sino que son dramas familiares, son dramas, aumenta la criminalidad, está súper bien documentado esto de que aumenta la criminalidad, aumenta los suicidios, la drogadicción, el alcoholismo. Entonces, yo no sé si es que mirando a futuro, porque como bien decía Alejandro, no sabe, pueden haber cambios en la cepa y la vacuna que sirve hoy día quizás mañana no sirve. O sea, yo no sé si a futuro estas cuarentenas tienen algún sentido, digo, por el costo que impusieron en la sociedad desde un punto de vista económico, y para qué hablar de términos de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Porque o sea, ya vamos a llevar un año que tenemos nuestros derechos fundamentales suspendidos, básicamente. Ahora, en marzo se supone que el Congreso lo va a, a, digamos, a conversar, pero entonces yo apuntaba a eso, o sea, ¿se justifica el costo de las cuarentenas? ¿Cuál habría sido el costo alternativo, digamos? Como economista es un tema que nos compete. Sí, mira, te voy a dar mi opinión, porque estas son todas opiniones, ¿no? Obviamente, entre otras cosas, porque no somos expertos en temas de salud, ¿no? Pero hay cosas también que son de sentido común, y una cosa que a mí me parece de sentido común es ver lo que ocurre en todo el mundo. Y tenemos todo tipo de estrategias en distintas partes del mundo, y los efectos sobre la actividad económica en general son más bien desfavorables. Y si queremos ver en qué países los efectos han sido más favorables, curiosamente es en los países donde se ha aplicado con más severidad y más rápidamente la cuarentena, y ha habido una respuesta social adecuada
a la implementación de estas cuarentenas. Los ejemplos son Corea del Sur, China mismo, sí, muchos países asiáticos, y aquí obviamente el comentario que puede hacerse también es, bueno, pero que estamos hablando de sociedades con una disciplina mucho mayor. Es cierto, pero tenemos algunos otros ejemplos en Occidente, Nueva Zelanda, Uruguay mismo, en nuestra región, donde la respuesta precisamente social, el apoyo que puede ser con cuarentenas formales o de alguna manera sugerida, pero que efectivamente son de una eficacia tal que permite mantener la actividad económica. El problema es que tú tienes otros casos donde efectivamente inicialmente ha habido posiciones más bien o negacionistas, por decirlo de alguna forma, o que le han restado importancia al tema de la pandemia, pero que en el mediano plazo han tenido que rectificar y el hacer la rectificación a destiempo ha tenido efectos bastante más adversos en actividad económica. Un ejemplo de esto es Reino Unido o Gran Bretaña, ¿no? Como también se le conoce, que inicialmente Johnson fue contrario a las cuarentenas, escéptico, se tuvo que enfermar él para cambiar de opinión, y el efecto sobre la actividad económica en Reino Unido ha sido bastante severo de la enfermedad. Hay otros ejemplos. Suecia también tuvo una posición más bien de dejar en la sociedad civil la decisión del encierro o no, y no le fue mejor que otros países nórdicos que aplicaron cuarentena. Entonces, hay todo tipo de ejemplos para ilustrar que no existe una estrategia muy exitosa sin algún tipo de restricción, particularmente en etapas iniciales. Esto, reitero, es mi visión. Otra cosa que yo comentaría, por ejemplo, es lo que ocurrió con la gripe española a comienzos del siglo pasado. O sea, murió, ya no recuerdo la cifra exacta, pero está entre 2 y 5% de la población mundial. De hecho, hubo más muerte por esa pandemia que en la Primera Guerra Mundial. O sea, eso da una idea de, claro, era un periodo con menos conocimiento médico, menos capacidad para hacer frente a la situación, pero lo que parece haber un cierto consenso en los expertos de salud en que lo importante era una respuesta rápida en términos de confinamiento para lograr preparar el sistema de salud para hacer frente a la situación y luego ir relajando en la medida que el sistema de salud está en capacidad de atender los casos más críticos sin tener que afectar tanto la actividad económica. Yo sé que es un equilibrio súper difícil, tienes razón, hay gente que ha planteado, bueno, que se tenga, hay casos extremos, ¿no? Que te dicen, bueno, que se tenga que morir la gente que se tiene que morir. Pero eso es políticamente muy difícil de sostener y prácticamente ningún país ha logrado seguir una estrategia de ese tipo. No sé, Sebas, tú cómo lo ves, o si hay algún otro de los, no sé si pueden participar, de hecho, el resto, Sí, pero claro. No, está abierta ya. a la participación, ¿no? De los que nos están escuchando. Bienvenido. Sí, claro, ese tipo de cálculos no se pueden hacer, ¿no es cierto? Creo que hay un economista, Gary Becker, que se hizo famoso por escribir la teoría económica del suicidio. Entonces, Sí. pero claro, llega a ser macabro hacer ese tipo de cálculos. No, sí, y yo creo que lo que es clave es políticamente sostenible, porque esa es una dimensión que no podemos desconocer, porque uno puede decir, no, desde un punto de vista de la eficiencia, y es cierto,
estos encierros probablemente van a producir otros efectos en salud que pueden ser también muy, muy graves, ¿no? En salud mental, salud física, etcétera. Pero más allá de eso, ¿es políticamente sostenible una estrategia distinta? La gente, por ejemplo, va a mandar a los cabros chicos al colegio si hay un riesgo, así sea pequeño, de contagio. Es probable que Profe, la gente simplemente se revele. O sea, yo creo que el mayor reclamo que hay ahí igual es que quizá hay cierta visión o cierta perspectiva de que el trato a la industria no ha sido por igual, ¿sí? De que hay ciertas industrias que han sido un poquito más afectadas que otras en términos de no dejarlas funcionar, o por ejemplo incluso empresas de una industria que han tenido ciertos beneficios. Por ejemplo, yo que leo harto el diario financiero, siempre están todos los gallos que son operadores de casinos criticando un poco cómo el gobierno ha tratado a Enjoy, por ejemplo, y los permisos que le ha dado para operar en comparación con otros operadores de casinos distintos a Enjoy, obviamente. ¿Sí? Y yo creo que a eso apunta un poco la crítica de cuán duras pueden ser o no las cuarentenas, de cómo hay ciertos rubros que le han pegado un poco más que a otros. Claro, y hay rubros que derechamente se han beneficiado con esto. Hay rubros que han crecido, todo lo que es el transporte, el comercio en línea se ha disparado. Pero, Sebastián, tú hablaste de los commodities justamente, hablaste del petróleo, del cobre, etcétera, y estamos en una zona, bueno, Colchagua, Cardenal Caro, donde dependemos harto de los commodities porque es una zona frutícola, ¿no es cierto? Agropecuaria. Eh, entonces, y bueno, tuvimos una serie el clima hoy, este año no nos ha acompañado. Y, ¿cómo lo ves tú, o sea, desde el punto de vista de las presiones inflacionarias que pueden haber por los commodities? Bueno, hablaste del precio del petróleo también que está subiendo, pero por ejemplo, en el caso de los precios del cobre, el precio de los commodities que produce Chile, ¿es sostenible ese precio? O sea, históricamente el precio del cobre ha estado, o sea, ha pasado por periodos bastante más bajos de los que está ahora. Entonces, esa es una incógnita importante, ¿no? O sea, yo lo dije igual un poco, pero yo no creo que este precio se mantenga por, diría, por más del 2021, ¿sí? O sea, obviamente va a tender a descender, no podría decirte cuál es el precio que con el profe estamos trabajando en algún modelo y todo para eso, pero este precio debería tender a descender en la medida de que se abra la economía. Si me preguntáis más sobre commodities del tipo que se le llaman estos soft, por ejemplo, yo sé que tú estás ahí en el valle de Colchagua, ¿no es cierto? ¿Es Colchagua eso? Sí, Entonces ahí en el fondo una región vitivinícola, en el fondo es vino. Lo malo que la uva por lo general, verla como commodity es un poco difícil porque hay mucho tipo de uva, hay muchos fines de la uva, o sea, la uva que se hace en La Serena eminentemente tiene, es para el pisco, por ejemplo, la que se hace en el sur puede ser también para el consumo o también para hacer vino, que en el fondo eso ya cambia todo. Pero allá, claro, el principal problema que tuvieron, que no sé si será tan allá porque es una zona que igual más lluviosa. Yo estoy, por ejemplo, en el Valle de Aconcagua, pues estoy en los Andes. Entonces acá no cae agua para estas fechas. Y cayó agua y claramente es un problema, pues, porque aquí la uva no estaba acostumbrada a mojarse en esta fecha y si la uva se moja se mancha. Bueno, aquí lo que hicieron los gallos fue tirar helicópteros y tienen unos ventiladores gigantes, yo no sé qué hicieron allá. Pero lo que ocurre por lo general es que cuando la uva tiende a tener estos problemas, ya no se puede exportar, pero si hay un mercado interno que la puede consumir, pues, o sea, no va a haber problema con que la gente acá termine vendiendo la uva en mercado interno, ¿sí? Eso claro que sí va a tener un efecto en que el exportador que antes la vendía a China o a algún otro país la va a tener que vender más barata probablemente, ¿sí? Por el lado del precio del cobre, lo que influye ahí es que si tiende a bajar, debería subir el precio de lo que en el fondo es el dólar y debería haber más ingresos para la exportación, para la persona que manda cosas para afuera, pero eso va a depender
de varios factores, o sea, cómo se va a restabilizar todo esto de las exportaciones, cuáles van a ser los precios de los envíos, que eso, como dije, también ha subido de precio por una cosa de que los gallos han restringido la capacidad de buques disponibles para enviar. Entonces, hay hartas variables por ahí. Yo lo que diría es que la gente ahí tiene que estar principalmente atenta al dólar nomás. O sea, mirando el dólar, viendo que el principal driver o el principal factor relevante en Chile es el cobre y deberían esperar que el cobre baje. Y eso va a hacer que en el fondo, pero no es el único efecto, o sea, pueden pasar otras cosas. Y con el profe lo hemos discutido, no es el único efecto que determina el precio del cobre. Hay cosas también que vienen del exterior, con percepción de riesgo y cosas así. Ese sería Oye, como mi sí, comentario. eh, me gustaría agregar algo a lo que decía. Oye, bien importante tu pregunta, Alejandro, porque a nosotros a veces se nos olvida por qué nos ocurren algunas cosas. Y nosotros tuvimos un periodo de crecimiento económico bien importante, con niveles, con tasas de inversión bien altas también, en lo que se llamó el superciclo de los precios del cobre. El superciclo de los precios del cobre se estima que fue entre el año 2002, 2003 hasta el 2013, ¿no? Después hemos tenido unos repuntes, pero ese es el periodo esencialmente donde tuvimos precios del cobre extraordinariamente elevados, y esto tuvo todo tipo de efectos en nuestra economía. Tuvo efectos, por ejemplo, en las cuentas fiscales. Aquí, si uno le da una miradita a los datos de las cuentas fiscales en el año 2007 y 2008, tuvimos superávit en torno al 8% del PIB. O sea, eso a veces cuesta dimensionarlo. Es decir, tuvimos años durante el superciclo de los precios del cobre en que ahorramos aproximadamente 20.000 millones de dólares. Un poquito menos porque el PIB era más chico, la verdad, como 15.000 millones de dólares, pero en un año. Ahorros de la industria del cobre. Entonces, esta es una pregunta súper importante porque si tuviésemos nuevamente un ciclo, y hay algunos que lo han dicho, ¿eh? Porque esto es relevante por eso, hay algunos que han dicho que es probable que tengamos otro superciclo de los precios del cobre. Si tenemos otro superciclo de los precios del cobre, el escenario macroeconómico para Chile es bien distinto al que sería si no lo tenemos. Sería un poco volver a lo que fue la década del 2000, que fue una década realmente extraordinaria desde el punto de vista del crecimiento, la inversión, el empleo, el crecimiento de los salarios y de muchas mejoras en bienestar de la población producto de esto. Y por eso es una pregunta que es relevante que nos tenemos que hacer, porque el tipo de holguras que vamos a tener, las cosas que podemos soñar y pensar en un ciclo de los precios es totalmente distinta que sin el ciclo. Y yo aquí tiendo a coincidir con Sebastián de que esta es una situación más bien extraordinaria que puede tener su duración. Por ejemplo, podemos tener altos precios del cobre este año, lo cual nos va a dar algún alivio, por ejemplo, fiscal. Puede motivar alguna reactivación en segmentos marginales de la industria del cobre, muchas actividades que cierran cuando el precio está relativamente bajo, pero se activan cuando el precio es más o menos alto, con efectos de segunda ronda en actividades relacionadas, etc. Si bien es cierto, eso es posible, creo que a mediano plazo debiésemos volver a un precio del cobre eh, algo menor al que estamos viendo, más cerca de los $4 en este momento. Es decir, no creo que tengamos un nuevo superciclo de precios del cobre y en consecuencia tenemos que pensar el futuro con esa restricción. Perdón. Bien. Sí, un pequeño llamado a ser prudente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Interesante. ¿Hay alguna pregunta por parte de los que nos están escuchando? Siéntanse libres de
de participar? Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Así que, y por último, ustedes también mencionaron las tasas de interés. Todavía estamos con tasas bajas, y eso a nivel mundial, ¿no? La mayoría de los países están con tasas ya por mucho tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando empiecen a subir esas tasas? Sí. Porque es una pregunta legítima, ¿no? O sea, estos aumentos del precio del cobre también debe estar, y de los commodities también debe estar afectado por la cantidad de dinero que anda dando vuelta en la economía. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, buen punto. O sea, primero que nada, efectivamente las tasas están en niveles históricamente bajas, y esto tiene que ver con el hecho de que en prácticamente todo el mundo ha habido políticas de estímulo monetario. Y como sabemos, la tasa de interés es como el precio del dinero. Si hay mucho dinero, la tasa de interés baja. La buena noticia es que estas políticas de estímulo se van a mantener por un periodo más o menos largo. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se está hablando de un paquete de estímulo de 2 trillones aproximadamente, que está aprobando Biden. 2 trillones es más del 10% del PIB norteamericano. Es como que si nosotros nos lanzáramos un paquete de estímulo de 10 puntos del PIB, es decir, nos lleváramos el déficit estimado para este año de 5 a 15%, o al 10%, por decir algo. Entonces, la, la buena noticia es que vamos a tener todavía este año y probablemente hasta el primer semestre del próximo año tasas muy bajas. Puede haber restricciones para el otorgamiento del crédito, o sea, podemos tener las dos cosas, ¿eh? O sea, aquí no necesariamente tasas bajas quiere decir que yo voy a pedir un crédito y me lo van a dar. Esa es otra cosa. También la incertidumbre, al menos las tasas van a estar relativamente bajas, y probablemente empiecen a subir, no muy fuerte tampoco, hacia el segundo semestre del próximo año. Empiecen primero las tasas de referencia, es decir, de los bancos centrales, y esto tiene un efecto en cascada sobre las tasas del mercado, pero van a subir en un momento en que esperamos que la economía esté ya encaminándose hacia una situación de recuperación con más en los niveles de crecimiento de tendencia, ya una economía esencialmente normalizada. Y así como podíamos sostener tasas más altas antes de la pandemia porque la economía estaba creciendo, probablemente vamos a estar en capacidad y por eso es que las políticas monetarias y fiscales tienen que ser expansivas en escenarios como el que estamos viviendo. Porque si tú además le agregases, de hecho es lo que ocurrió después del crack del 29, es decir, la gran recesión del mundo de los años 30, donde los niveles de actividad se recuperaron recién antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, prácticamente una década después de iniciado la crisis, fue entre otras cosas porque la política monetaria, en lugar de ser expansiva y acomodaticia, fue restrictiva. O sea, los gobiernos, una de las cosas que hicieron fue más bien contraer la cantidad de dinero con fines de controlar la inflación, etc. Y bueno, el efecto fue realmente terrible sobre la economía. Hemos aprendido mucho en estas últimas décadas de economía, afortunadamente. Ya a nadie se le ocurre tener políticas fiscales o monetarias restrictivas en un escenario como este, y efectivamente vamos a recién a comenzar a ver subidas de tasas y efectos sobre la estructura de tasas cuando la economía se estén
ya en un proceso franco de recuperación. O sea que no tenemos que angustiarnos por eso por los momentos. ¿Ya? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro y Sebastián. Fue una interesante charla y capacitación. Gracias también a todos los que nos están escuchando en Zoom, en Facebook y muy pronto en el canal de Noticias de Colchagua. Y bueno, quiero dejarlos invitados a Santa Cruz. Ya, Estamos encantado. en Plaza de Armas, así que Encantado. La verdad es que no no conozco sé si... Santa Cruz, así que en algún momento me daré Bueno, alguna vuelta por ahí para ir a ese sector también vitivinícola tan espectacular que tiene nuestro país. Oye, muchas gracias a ustedes bueno, estamos a disposición de ustedes, nuestro informe está a disposición de ustedes, recuérdense, sale mensualmente, es una contribución que hacemos a los pequeños empresarios también, a la gente en general, para poder entender lo que pasa en la economía desde la Universidad de Santo Tomás. Así que estamos... ¿dónde lo podemos encontrar, Alejandro, ese informe? Está en la página del centro Simón, Simón. Ya. Yo les voy a dejar el enlace en el chat. Ahí se les va a dejar el link y adicionalmente, oye, es bueno, yo le voy a decir, le voy a insistir a Jorge Miranda, que es nuestro director de carrera acá en Santiago, que se los haga llegar siempre, más allá de que pueden consultarlo en la página web, que se los haga llegar a los distintos centros. ¿Ya? Sí, claro, claro, ¿no? Y lo podemos distribuir a través de nuestras redes sociales para, para que lo vean los emprendedores de la zona. Buenísimo. Excelente, bueno, esperamos verlos, tenerlos de vuelta más adelante Sí, encantado. y que tengan un buen inicio de clase, ya les falta poco, Sí, están a menos de un mes. sí. Bueno, gracias, porque estén bien. Ya pues, Chaito. gracias Alejandro, gracias Sebastián, chao, chao. Chao.